La herencia envenenada. Capítulo 1. El último aliento. El silencio en la habitación del hospital era tan denso que parecía pesado. Esperanza Morales estaba de pie junto a la ventana, con las manos desgastadas agarrando un trapo que había olvidado que sostenía. Afuera, la ciudad se extendía infinitamente con torres brillantes contra un cielo que se oscurecía. Dentro, un hombre agonizaba. Rafael Ashford yacía en la cama del hospital, con tubos que serpenteaban desde sus brazos y monitores que pitaban a un ritmo que parecía más lento con cada hora que pasaba. Antaño había dominado salas de juntas y sometido los mercados a su voluntad. Ahora, a los 73 años, el cáncer lo había reducido a huesos y piel de papel. Su imperio seguía en pie, pero el emperador se desvanecía. Esperanza susurró, su voz como hojas secas. Se giró rápidamente, casi dejando caer el paño. Señor Ashford. ¿Necesita agua? ¿Llamo a la enfermera? Ven aquí. No era una petición. Incluso agonizante, Rafael Ashford daba órdenes. Se acercó a la cama, sus zapatos de suela de goma no hacían ruido sobre el suelo de baldosas. Llevaba 6 meses limpiando esta suite privada del centro médico St. Catherine. 6 meses viendo a este hombre antes poderoso volverse más pequeño, más frágil, más humano. Más cerca, dijo. Esperanza se inclinó. Su aliento olía a medicina y a algo más, algo definitivo. Vienen mañana, dijo Rafael. Sus ojos azul pálido, aún penetrantes a pesar de todo, fijos en su rostro. Mis hijos. Los abogados. Creen que no sé lo que planean. Señor, no debería estresarse. No levantó una mano esquelética. No me trates como si ya me hubiera ido. Necesito que me escuches, Esperanza. Que me escuches de verdad. Ella asintió, sintiendo un cambio en el aire entre ellos. Esta no era la típica charla informal que habían tenido durante los últimos meses. Esto era diferente. Eres el único, continuó Rafael, con cada palabra como un esfuerzo. El único que no quería nada de mí. ¿Sabes lo raro que es eso? Esperanza sintió un nudo en la garganta. Solo hacía mi trabajo, señor Ashford. No. Una leve sonrisa se dibujó en sus finos labios. Preguntaste por mi hija, Elena. Ya nadie pregunta por Elena. Todos fingen que nunca existió porque hablar de ella les incomoda. Pero preguntaste. Recordaste su cumpleaños. Le trajiste flores. Era cierto. Esperanza se había fijado en la foto de la mesita de noche, una hermosa joven de cabello oscuro y ojos como los de su padre. Cuando preguntó por ella, el rostro de Rafael cambió por completo. Habló durante 1 hora sobre Elena, con una voz más fuerte que nunca. Cuánto amaba el arte y la poesía. Cómo murió a los 22 años en un accidente de coche, 15 años atrás. Cómo la luz se apagó en su vida ese día. La semana siguiente, el día que habría sido el cumpleaños de Elena, Esperanza le había traído rosas blancas. Gastó el dinero del almuerzo en ellas. Le pareció importante. Señor Ashford. Rafael, por favor. Creo que ya pasamos las formalidades. Ella tragó saliva. Rafael, deberías descansar. Descansaré pronto. Su mano encontró la de ella, fría y ligera como el papel. He tomado una decisión, Esperanza. Una que sorprenderá a mucha gente. Quizás incluso a ti. ¿Qué quieres decir? Sacó un sobredoblado de debajo de la almohada. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Esto es para ti. Pero no lo abras ahora. Espera hasta después de la lectura del testamento. ¿Puedes hacerlo? Esperanza miró fijamente el sobrecolor crema, con su nombre escrito con letra temblorosa en el frente. No entiendo. Lo harás. Rafael apretó un poco más. Prométeme algo. Cuando vengan a por ti, y lo harán, recuerda esto, te lo ganaste. No por sangre ni por nombre, sino por ser humano cuando todos los demás olvidaron cómo serlo. Señor Ashford, me está asustando. Bien. Sus ojos eran feroces ahora, brillando con los restos del hombre que había sido. Deberías tener miedo. Lo que te doy tiene un precio. Todo lo tiene.
Pero eres más fuerte de lo que crees, Esperanza Morales. Más fuerte que mis hijos. El monitor junto a la cama empezó a pitar con más insistencia. La respiración de Rafael se volvió dificultosa, su pecho subía y bajaba con jadeos superficiales. Voy a llamar al médico. De Esperanza empezó a alejarse. Espera, su voz se apagaba. Una cosa más. Hay un vídeo. Los abogados lo tienen. Asegúrate de que lo reproduzcan. Todo. No dejes que lo acorten. Rafael, por favor. La verdad. Sus ojos se cerraban. A veces la verdad es la única herencia que vale la pena dejar. Las máquinas gritaron. Las enfermeras entraron corriendo. Esperanza fue apartada, con el sobre aún aferrado en sus manos temblorosas. Observó cómo intentaban reanimarlo, cómo los médicos gritaban órdenes, cómo el hombre que había construido un imperio libraba su última batalla. Y perdido. A las 11:47 de un martes de octubre, falleció Rafael Ashford. Las enfermeras registraron la hora, tomaron notas y comenzaron el proceso. De muerte tan rutinario para ellas y tan devastador para todos los demás. Esperanza estaba de pie en un rincón, con lágrimas silenciosas corriendo por su rostro. Lloraba por un hombre al que conocía desde hacía solo 6 meses, un hombre que probablemente le había dicho más palabras en ese tiempo que las que sus propios hijos habían escuchado en años. Bajó la mirada hacia el sobre que tenía en las manos. El papel era caro y pesado. Dentro sentía algo más que una simple carta. Algo que parecía una llave. Cualquier cosa que Rafael Ashford había hecho, cualquier cosa que había puesto en marcha, ya era demasiado tarde para detenerlo. La herencia ya estaba envenenada. Capítulo 2. La tormenta que se acerca. El despacho de abogados Morrison, Black y Associates ocupaba el piso 42 de la Torre Ashford, un monumento de cristal y acero que representaba todo lo que Rafael había construido. Esperanza nunca había estado tan alto. A través de los ventanales, la ciudad parecía un juguete, los coches como hormigas, la gente invisible. Ella también se sentía invisible sentada en la lujosa sala de espera con su mejor vestido, un sencillo azul marino que había llevado al funeral de su madre hacía 3 años. Lo había planchado con cuidado esa mañana, con las manos temblorosas. El sobre estaba en su bolso, aún sin abrir. Las palabras de Rafael resonaban en su mente: espera hasta después de la lectura del testamento. Señorita Morales, preguntó un joven asistente legal con un traje elegante y una mirada aún más penetrante. ¿Están listos para atenderla? Esperanza se levantó alisándose el vestido, y lo siguió por un pasillo flanqueado por retratos de abogados distinguidos, todos hombres, todos blancos, con aspecto serio y exitoso. El asistente legal abrió una pesada puerta y entró en una sala de conferencias que parecía diseñada para intimidar. Una enorme mesa de roble dominaba el espacio. Alrededor de ella se sentaba la familia de Rafael, y la temperatura de la habitación bajó en cuanto entró Esperanza. Michael Ashford, el hijo mayor, presidía la mesa como si ya le perteneciera. Con 48 años, la altura de su padre, pero sin su presencia, tenía el aspecto de un hombre que había heredado una fortuna sin haberla ganado. Su traje probablemente costó más de lo que Esperanza ganó en 3 meses. Es una broma, dijo Michael con seriedad, sin mirarla. Que alguien me diga que es una broma. A su lado, su hermano menor, Thomas, se removió incómodo. A sus 43 años, Thomas siempre había sido el más tierno, el que había intentado, sin éxito, escapar de la sombra de su padre convirtiéndose en artista. También había fracasado en eso. Su mirada se posó en Esperanza con algo que podría haber sido curiosidad o desprecio. Frente a ellos estaba sentada Vivienne Ashford, la esposa de Michael, una mujer con el rostro tan maquillado que parecía estar en un estado de sorpresa permanente. Su collar de diamantes reflejó la luz cuando se giró para susurrarle algo a Catherine, la prometida de Thomas, una exmodelo de 26 años que llevaba 5 años comprometida con Thomas sin fecha de boda a la vista. Al fondo de la mesa, con aspecto visiblemente incómodo, estaba la madre de Elena, Sophia Ashford, la primera esposa de Rafael. Era la única que le había sonreído a Esperanza al entrar, una sonrisa triste y cómplice que le provocó un dolor en el pecho. Por favor, siéntese, señorita Morales. El abogado James Morrison señaló una silla vacía.
Tenía 60 años, el pelo canoso y la mirada cansada de quien ha presenciado todos los dramas familiares en esta misma sala. Esperanza se sentó muy consciente del costoso cuero y de que la silla probablemente costaba más que su alquiler mensual. Ahora que todos están presentes, comenzó Morrison abriendo una carpeta de cuero, podemos comenzar la lectura del último testamento de Rafael Ashford, fechado el 15 de septiembre de este año, presenciado y notariado según. Olvídate de las formalidades, Morrison, interrumpió Michael. Vayamos al grano. Morrison apretó la mandíbula. El señor Ashford fue muy específico sobre cómo debía proceder esta lectura. Hay elementos inusuales, que nos obligan a seguir sus instrucciones al pie de la letra. ¿Inusual? Thomas se inclinó hacia adelante. ¿Qué significa eso? Significa, dijo Morrison con cautela, que antes de discutir la distribución de los bienes, el señor Ashford dejó mensajes específicos para cada uno de ustedes. ¿Y un vídeo? ¿Un vídeo? Vivien intentó levantar aún más las cejas. No pudo. Rafael odiaba que lo grabaran. Sin embargo, Morrison le hizo un gesto a su asistente, quien atenuó las luces y activó una gran pantalla en la pared. La pantalla se encendió y allí estaba Rafael. Pero no el moribundo que Esperanza había conocido durante los últimos meses. Era el Rafael de hacía quizás un año, todavía delgado pero no esquelético, todavía débil pero no derrotado. Estaba sentado en lo que parecía su estudio. En casa, rodeado de libros y fotografías. Miró directamente a la cámara, directamente a todos ellos, y comenzó a hablar. Si están viendo esto, la voz grabada de Rafael llenó la habitación, es que estoy muerto. Bien. Estaba cansado. Pero antes de irme, tengo algunas cosas que decir, y van a escucharme. Todos ustedes. Michael se removió en su asiento. Thomas miraba la pantalla. Sofía se secó los ojos con un pañuelo. Michael. Mi primogénito. El heredero forzoso. El rostro de Rafael en la pantalla era severo. Llevas 20 años esperando este día. Esperando a que muriera para finalmente poder tomar el control de lo que construí. ¿Crees que no lo sabía? ¿Crees que no te oí, en mi fiesta de 60 cumpleaños, decirle a ese inversor que modernizarías la empresa cuando el viejo se fuera? La cara de Michael palideció. La mano de Vivien encontró la suya debajo de la mesa. Se te dan bien los números, Michael. Siempre lo has hecho. ¿Pero sabes en qué no se te dan bien? En la gente. Despediste a 300 trabajadores el año pasado para aumentar las ganancias de tu división. 300 familias perdieron sus ingresos justo antes de Navidad. Cuando te pregunté al respecto, ¿recuerdas lo que dijiste? Son solo negocios, papá. Solo negocios. En la pantalla, Rafael se inclinó hacia adelante. Elena se habría avergonzado de ti. Tu hermana entendía que en los negocios siempre se trata de personas. Nunca aprendiste esa lección. La habitación estaba en silencio salvo la voz de Rafael. Tomás. Mi artista. Mi hijo sensible. El tono se suavizó un poco. Te has pasado toda la vida adulta intentando demostrar que no eres como yo. ¿Cómo te va? ¿Sigues viviendo en el piso que te compré? ¿Sigues conduciendo el coche que alquilé? ¿Sigues cobrando la mensualidad que establecí? Quieres ser diferente pero estás demasiado cómodo para hacerlo. Las manos de Thomas estaban apretadas sobre la mesa, con los nudillos blancos. Podrías haber sido genial, continuó Rafael. Tienes talento. Mucho talento. Pero te daba demasiado miedo fracasar por tu cuenta, así que nunca lo intentaste. Solo fingiste intentarlo mientras vivías de mi dinero. Elena creía en ti más de lo que tú creías en ti mismo. Ella te habría empujado. Yo debería haberte empujado. En cambio, te permití. Ese es mi fracaso, no el tuyo. Pero es tu decisión seguir aceptándolo. Catherine miró fijamente a Thomas, viendo algo en su rostro que nunca había visto antes. La imagen de Rafael se recostó. Vivien, Catherine, no voy a perder el tiempo con vosotras. Os casasteis con dinero, y lo sabéis. Al menos sed sinceras. Vivien jadeó.
Catherine miró su regazo. Sofía, la voz de Rafael cambió por completo, volviéndose suave. Solo estás aquí porque te lo pedí. Has seguido adelante, te has vuelto a casar y has encontrado la felicidad. Me alegro. Mereces algo mejor de lo que te di. Cuando Elena murió, te culpé por seguir viva. Eso fue imperdonable. Eres una buena mujer, Sofía. Siempre lo fuiste. Mejor de lo que merecía. Sofía ahora estaba llorando abiertamente. Lo que me lleva, dijo Rafael, mientras sus ojos parecían mirar directamente a Esperanza a través de la pantalla, a Esperanza Morales. Todas las cabezas en la sala se giraron hacia ella. Esperanza sintió que podría estar enferma. Se preguntan quién es, continuó Rafael. Algunos de ustedes están enojados de que esté en esta habitación. Les contaré sobre Esperanza. Hace 6 meses, empezó a limpiar mi habitación del hospital. Una trabajadora más con salario mínimo, invisible para gente como ustedes. Pero hizo algo que ninguno de ustedes hizo. Me vio a mí. No vio mi dinero, ni mi empresa, ni lo que yo podía darle. Vio a un anciano moribundo y solitario. La visión de Esperanza se nubló por las lágrimas. Preguntó por Elena. Le trajo flores para su cumpleaños. Se quedó hasta tarde una noche cuando tuve un ataque de pánico, me tomó de la mano, me contó sobre la muerte de su madre y me hizo sentir menos sola. Lo hizo por un salario mínimo y sin esperanza de recompensa. Lo hizo porque es buena persona. El rostro de Rafael se endureció de nuevo. Lo cual es más de lo que puedo decir de la mayoría de ustedes. La pantalla se quedó en negro por un momento. Cuando volvió, Rafael sostenía papeles. Esto es lo que va a pasar. Michael, Thomas, cada uno recibirá $5 millones. Eso es todo. Las casas, los autos, las membresías del club de campo, todo eso era mío, no suyo. Tienen 1 año para encontrar su propio camino. ¿Qué? Michael se puso de pie de golpe. No hablarás en serio. Siéntese, señor Ashford, dijo Morrison con firmeza. Déjelo terminar. La corporación Ashford, continuó Rafael, se reestructurará. El 40% se destinará a la Fundación Elena Ashford, que se centrará en becas para jóvenes artistas y programas para jóvenes desfavorecidos. He nombrado a Sofía directora. Ella honrará la memoria de Elena. Sofía asintió entre lágrimas. El 30% se destina a fideicomisos. Para mis nietos, si es que Michael y Thomas llegan a tener alguno. Lo cual, dados sus antecedentes, parece improbable. Pero la esperanza es lo último que se pierde. Y el 30% restante, Rafael hizo una pausa, con la mirada fija en la pantalla, junto con mi patrimonio personal, incluyendo la casa, la colección de arte, los coches y aproximadamente $87 millones en diversas cuentas e inversiones. La sala contuvo la respiración. Va a Esperanza Morales. Silencio. Y luego el caos. Michael gritaba. Vivien chillaba. Thomas se quedó paralizado. Catherine se había apartado de la mesa. Sofía intentaba decir algo pero nadie la oía. Esperanza no podía respirar. No podía pensar. Las palabras no tenían sentido. $87 millones. La casa. La colección de arte. No. Eso era imposible. La gente como ella no entendía cosas así. Tenía que haber un error. Cállate, la voz de Morrison interrumpió el ruido. Todos siéntense y guarden silencio, o despejaré la sala y terminaré la lectura en sesiones individuales. Lentamente a regañadientes se sentaron. Michael estaba morado de rabia. Vivien parecía a punto de desmayarse. Thomas parecía aturdido. Hay más, dijo Morrison, y reprodujo el resto del vídeo. La voz de Rafael sonaba cansada. Sé lo que están pensando. Todos ustedes. Esto es una locura. Me manipuló. Se aprovechó de un hombre moribundo. Bueno, seamos claros, Esperanza Morales no tenía ni idea de que yo estaba haciendo esto. Nunca pidió nada. Nunca sugirió nada. Esta es mi decisión, y si la impugnan, perderán.
Me han examinado 4 psiquiatras diferentes. Todos certificaron mi sano juicio. He contratado a 3 bufetes de abogados distintos para revisar los documentos. Todo es legal, vinculante e inquebrantable. Puedes demandar. Perderás. Puedes intentar demostrar influencia indebida. No la encontrarás. Hice esto porque quería, porque alguien finalmente se lo merecía, y porque tal vez, solo tal vez, te enseñe algo sobre el valor de la decencia humana. Rafael se acercó a la cámara una última vez. Esperanza, si estás viendo esto, lamento lo que te voy a hacer pasar. Pero eres lo suficientemente fuerte. Y lo vales. No dejes que te digan lo contrario. Y recuerda lo que dije, todo tiene un precio. Esto tiene condiciones. Morrison tiene los detalles. Confía en él. Confía en ti misma. Y perdona a un anciano por ser sentimental. La pantalla se volvió negra. Morrison se aclaró la garganta. Hay, como mencionó el señor Ashford, una condición. La señorita Morales debe vivir en la finca Ashford durante un año completo. Debe asistir a las reuniones de la junta directiva de la empresa. Debe participar activamente en la Fundación Elena Ashford. Si abandona estas responsabilidades o intenta vender los activos antes de que finalice el año, todo volverá a la finca y se distribuirá a obras de caridad. Miró a Esperanza. ¿Aceptas estos términos? Todas las miradas en la sala estaban puestas en ella. Michael parecía asesino. Thomas parecía perdido. Sofía parecía esperanzada. Esperanza sintió el peso del sobre en su bolso, aún sin abrir. Pensó en Rafael, moribundo y solo, salvo por ella. Pensó en Elena, la hija que había sido amada y perdida. Pensó en su propia madre, que había limpiado casas toda su vida y murió sin nada. Pensó en el precio de todo. Su voz salió como un susurro. Se aclaró la garganta y lo intentó de nuevo. Acepto. Michael dio un puñetazo en la mesa. Esto no ha terminado. Lucharé. Demostraré que ella lo manipuló. Perderás, interrumpió Morrison. Tu padre se encargó de ello. Sin embargo, incluyó una condición adicional que podría interesarte. ¿Qué? Gruñó Michael. La señorita Morales tiene la opción, en cualquier momento del año, de compartir su herencia con la familia. Dividirla al 50%. Puede elegir hacerlo en cualquier momento, por cualquier motivo, o no hacerlo. La decisión es totalmente suya. Todos volvieron a mirar a Esperanza. Ella vio el cálculo en sus ojos. La esperanza. La manipulación ya comenzaba. Señorita Morales, dijo Morrison con suavidad, necesita tiempo para pensar en. No, dijo Esperanza, con las piernas temblorosas. Necesito irme. Necesito aire. No puedo. Necesito irme. Agarró su bolso y caminó hacia la puerta, ignorando las voces que la llamaban, ignorando las preguntas, exigencias y amenazas. Llegó al ascensor, presionó el botón y esperó una eternidad a que se abrieran las puertas. Al cerrar, echó un último vistazo a la sala de conferencias. Michael estaba hablando por teléfono, probablemente llamando a sus abogados. Thomas se cubría la cabeza con las manos. Sofía observaba a Esperanza con una expresión que parecía orgullo. El ascensor descendió. 42 pisos de cristal, acero, dinero y poder. El reflejo de Esperanza la miraba desde las paredes pulidas. Parecía la misma. ¿Cómo podía parecer la misma cuando todo acababa de cambiar? En la planta baja salió al sol de la tarde. La ciudad se movía a su alrededor, la gente se apresuraba a sus reuniones y citas, viviendo su vida normal. Encontró un banco en una pequeña plaza y se sentó pesadamente. Con manos temblorosas sacó el sobre. Ya era hora. Dentro, junto con una carta, había una llave. Vieja de latón con un mango ornamentado. La carta era breve, escrita con la letra temblorosa de Rafael. Esperanza. Esta llave abre la caja fuerte de mi estudio. Dentro encontrarás documentos que lo explican todo. Documentos que mis hijos nunca podrán ver. La verdad sobre la muerte de Elena. La verdad sobre lo que hice.
La verdad sobre por qué te elegí. Eres la única en quien confío esto. Eres la única a quien le importó lo suficiente como para saber quién era Elena en realidad. La herencia conlleva esta carga, debes decidir qué hacer con la verdad. Manténla oculta y mis hijos permanecerán inocentes de lo que realmente sucedió. Revélala y finalmente se hará justicia, pero personas inocentes saldrán lastimadas. Lamento dejarte con esta decisión. Pero creo que tomarás la correcta. Sea cual sea. Te ganaste esta herencia, Esperanza. No por sangre sino por ser la hija que necesitaba cuando perdí a quien amaba. Perdóname. Erré. Esperanza leyó la carta 3 veces. Luego miró la llave en su palma, caliente por estar apretada con tanta fuerza. La verdad sobre la muerte de Elena. ¿Qué verdad? Todos dijeron que fue un accidente. Una noche lluviosa, una curva cerrada, un coche que iba demasiado rápido. Trágico y simple. Pero Rafael había dicho que había más. Algo que había ocultado. Algo que sus hijos desconocían. Se puso de pie guardando con cuidado la carta y la llave en su bolso. Le quedaba 1 año de vida en esa casa. 1 año para decidir qué hacer con la verdad. 1 año para sobrevivir a cualquier veneno que viniera con esta herencia. Detrás de ella no vio a Michael Ashford salir del edificio, con el teléfono pegado a la oreja y los ojos recorriendo la plaza hasta que se fijaron en ella. Ella no lo oyó decir, la encontré. Sí, síguela. Quiero saberlo todo. ¿A dónde va, con quién habla, qué hace? Todo. Ella no vio al hombre del traje gris que comenzó a caminar 6 metros detrás de ella cuando salió de la plaza. La herencia ahora era suya. Pero la guerra apenas había comenzado. Capítulo 3. La Casa de los Secretos. La finca Ashford ocupaba 2 hectáreas en el barrio más exclusivo de la ciudad, donde la fortuna de antaño se escondía tras portones y setos. Esperanza solo la había visto en fotografías, sin imaginar que entraría por sus puertas siendo otra cosa que una empleada doméstica. Ahora estaba en la entrada, con la pesada llave de latón en la mano, no la de la carta, sino la llave de la casa que Morrison le había dado antes de salir de su oficina. La finca estaba tranquila bajo la luz del atardecer, la fachada de piedra parecía absorber los rayos dorados en lugar de reflejarlos. ¿Vas a entrar o planeas quedarte allí todo el día? Esperanza dio un respingo y se giró para ver a Sophia Ashford saliendo de un Mercedes estacionado en la entrada circular. La mujer mayor llevaba un sencillo vestido de lino y una cesta de mimbre. Señora Ashford, no la vi. Por favor, Sophia. Subió las escaleras, haciendo resonar sus tacones sobre la piedra. Y siento haberte asustado. Morrison me llamó para avisarme que vendrías hoy. Pensé que agradecerías una cara amable. George Esperanza volvió a mirar hacia la puerta. No sé si debería estar aquí. Esto me hace sentir mal. ¿Por qué? Rafael te lo dejó. Eso lo hace tuyo. Pero tus hijos. Somos adultos que necesitan aprender que el dinero no cae del cielo. La voz de Sofía era firme, pero no cruel. Vamos. Entremos. Traje algunas cosas para ayudarte a instalarte. Abrió la puerta, claro que aún tenía llave, y condujo a Esperanza a un recibidor que la dejó sin aliento. Suelos de mármol, una escalera amplia, una lámpara de araña que parecía diamantes congelados. Todo relucía perfecto y frío. Sé que es abrumador, dijo Sofía, dejando su cesta en una mesa auxiliar. Sentí lo mismo cuando Rafael me trajo aquí hace 30 años. Era profesora de secundaria en Brooklyn. Este lugar parecía un museo. ¿Cómo hiciste? Esperanza se detuvo sin saber cómo formular la pregunta. ¿Cómo sobreviví? Sofía sonrió con tristeza. No. La verdad es que no. La casa era hermosa, pero nunca fue un hogar. Rafael siempre estaba trabajando. Cuando nació Elena, las cosas mejoraron por un tiempo. Llenó de risas estas habitaciones vacías. Pero después del divorcio, después de que me fui. Su voz se fue apagando, mirando a su alrededor. La casa volvió a ser un mausoleo. Recorrieron habitaciones que parecían diseñadas para impresionar más que para la comodidad. Una sala formal donde los muebles parecían no haber sido usados nunca.
Un comedor con una mesa para 20 personas. Una biblioteca con estanterías del suelo al techo y una escalera con ruedas. Su estudio está arriba, dijo Sofía, observando el rostro de Esperanza. Ahí es donde pasaba la mayor parte del tiempo. Ahí es donde... ¿Dónde qué? Donde guardaba las cosas de Elena después de su muerte. Michael y Thomas querían empacarlo todo, donarlo y seguir adelante. Rafael se negó. Hizo un santuario. Subieron las escaleras. El segundo piso era más tranquilo, más íntimo. Sofía la condujo por un pasillo lleno de fotografías, Rafael de joven, estrechando la mano de presidentes y famosos. Rafael y Sofía el día de su boda, ambos tan jóvenes. ¿Y Elena? Elena de bebé, de niña, de adolescente, como la hermosa joven en la que se había convertido. Sofía se detuvo en una foto. Esta fue tomada 2 semanas antes de que muriera. Acababan de aceptarla en la Escuela de Arte de París. Rafael se oponía, quería que estudiara administración de empresas. Tuvieron una pelea terrible por eso. Ella se fue enfadada. Cuando murió se le quebró la voz. Cuando murió, no se habían hablado en 3 días. Nunca se lo perdonó. Lo siento, susurró Esperanza. No te preocupes. Simplemente comprende lo que has heredado. No es solo dinero y propiedades. Es dolor. Es arrepentimiento. Es todo lo que Rafael no pudo decir en vida. Abrió una puerta al final del pasillo. Este es el estudio. La habitación era más pequeña de lo que Esperanza esperaba, más íntima. Un gran escritorio dominaba el espacio, cubierto de papeles y libros. Las paredes estaban cubiertas de más fotografías, más recuerdos de Elena. Y en la esquina una vitrina que exhibía sus obras de arte, acuarelas y bocetos, todos firmados con un fluido EA. Tenía talento, dijo Esperanza, acercándose para examinar una pintura de una puesta de sol sobre el agua. Era brillante. Sofía tocó el vaso con suavidad. No solo en arte. En todo. Tenía la inteligencia de su padre y, me gustaría pensar, mi corazón. Quería cambiar el mundo. Rafael nunca entendió que no se cambia el mundo ganando dinero. Se cambia creando significado. Esperanza miró el escritorio. En algún lugar de la habitación estaba la caja fuerte. En algún lugar estaba la verdad que Rafael había escondido. Sofía, dijo con cuidado, ¿qué pasó realmente la noche en que murió Elena? La mujer mayor se quedó muy quieta. ¿Qué quieres decir? Rafael dijo en la carta que me dejó, dijo que había más. Que sus hijos no saben la verdad. Sofía se giró para mirarla y Esperanza vio algo en sus ojos que no había visto antes. Miedo. ¿Te dijo Rafael dónde encontrar esta verdad? Mencionó una caja fuerte. Entonces tienes que decidir ahora mismo si de verdad quieres saberlo. La voz de Sofía era urgente. Algunos secretos permanecen enterrados por buenas razones, Esperanza. Algunas verdades destruyen más de lo que revelan. Pero si hay algo mal, algo que necesita ser corregido. ¿A qué precio? Sofía la agarró de los brazos. Escúchame. Amé a Elena más que a mi propia vida. Haría lo que fuera por recuperarla. Pero se ha ido. Y la verdad sobre cómo murió no la traerá de vuelta. Solo lastimará a quienes aún están aquí. ¿Sabes?, suspiró Esperanza. ¿Sabes lo que pasó? Sofía la soltó y retrocedió. Sé lo que me dijo Rafael, sí. Años después, cuando la culpa lo consumía. Y he tenido que vivir con ese conocimiento desde entonces. Dime. No, dijo Sofía negando con la cabeza. Si Rafael quería que lo supieras, te dejó la tarea de descubrirlo. Pero antes de buscarlo, pregúntate, ¿estás lista para esto? ¿Estás lista para tener el destino de alguien en tus manos? Caminó hacia la puerta y se detuvo. Hay comida en la cocina, llené el refrigerador esta mañana. Hay sábanas limpias en la cama principal, aunque puedes elegir la habitación que quieras. El personal llegará mañana. Rafael los mantuvo a sueldo incluso después de irse al hospital. Son buena gente. Leales. Sofía, espera. Una cosa más.
Miró hacia atrás. Michael vendrá. Esta noche, mañana, pronto. Intentará seducirte, amenazarte, sobornarte. No confíes en él. Thomas es débil, pero no es cruel. Podría sorprenderte. Pero Michael, su rostro se ensombreció. Michael es hijo de su padre en el peor de los sentidos. Ten cuidado. Luego se fue, sus pasos resonaron por las escaleras, la puerta principal se cerró con un golpe sordo que dejó a Esperanza sola en la casa de los secretos. Volvió al estudio. La luz de la tarde se desvanecía, proyectando largas sombras sobre el suelo. En algún lugar de la habitación estaba la caja fuerte. En algún lugar estaba la verdad que había atormentado a Rafael hasta el día de su muerte. La llave en su bolso parecía arder con su propio calor. Todavía no, se dijo. Primero necesito entender este lugar. Entender lo que he heredado. Pasó la siguiente hora explorando, abriendo puertas, aprendiendo la geografía de su nueva prisión. Porque así se sentía, una prisión hermosa y cara. 8 habitaciones, 6 baños, una bodega, un gimnasio en casa, una sala de cine. Todos los lujos imaginables y todo vacío. El dormitorio principal era el más difícil de acceder. Había sido la habitación de Rafael, su santuario. La cama estaba hecha con precisión militar, las superficies impecables. Alguien la había estado manteniendo. Probablemente el personal, esperando el regreso de su jefe. Él nunca lo haría. Esperanza se sentó en el borde de la cama, probando su firmeza. Demasiado blanda. Siempre había dormido en colchones firmes, baratos de tiendas de descuento. Era como hundirse en una nube. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Necesitamos hablar. Mañana a las 10, en el edificio Ashford. Ven solo. Michael. No, por favor. No es una petición. Solo una orden. Ella borró el mensaje sin responder. Otro zumbido. Un número diferente. Disculpa lo de antes. Esto es difícil para todos. ¿Podemos vernos? Solo para hablar. Thomas. Al menos fue educado. Pero la advertencia de Sofía resonó en sus oídos. No confíes en ellos. Puso el teléfono en silencio y bajó. La cocina era enorme con electrodomésticos industriales que parecían no haber sido usados. El refrigerador estaba efectivamente lleno, Sofía había dejado suficiente comida para una semana. Frutas frescas, verduras, pollo, pescado. Un recipiente con sopa casera. Había una nota adjunta: necesitas comer. Estás demasiado delgada. Ese. A pesar de todo, Esperanza sonrió. Calentó la sopa, la vertió en un tazón y se sentó en la isla de la cocina. El mármol estaba frío bajo sus codos. La casa estaba en silencio, salvo el zumbido de los electrodomésticos y el tic-tac lejano de un reloj. Esta era su vida ahora. Este silencio. Este espacio. Esta carga. Pensó en su apartamento al otro lado de la ciudad, un estudio en un edificio donde la calefacción solo funcionaba la mitad del tiempo y los vecinos discutían tan fuerte que se oían a través de las paredes delgadas. Pensó en su trabajo en el hospital con el salario mínimo y el máximo esfuerzo, limpiando habitaciones, sacando la basura y siendo invisible. Había sido feliz allí. Pobre, agotada, preocupada por no poder pagar el alquiler, pero feliz. ¿Sabía quién era? ¿Quién era ella ahora? ¿La heredera? ¿La señora de la limpieza que tuvo suerte? ¿El peón en un juego de muerte? Terminó la sopa y lavó el tazón con cuidado, secándolo y guardándolo. Viejas costumbres. Incluso en una mansión con un lavavajillas que probablemente costaba más que su viejo coche, lavaba los platos a mano. La noche había caído por completo. La casa parecía más grande en la oscuridad, llena de sombras y ecos. Esperanza volvió a subir las escaleras, pasando junto a todas las fotografías de Elena, de vuelta al estudio. La llave estaba en su mano antes de que decidiera conscientemente sacarla. La caja fuerte. ¿Dónde estaba? Primero buscó en los lugares obvios. Detrás de los cuadros, nada.
Debajo del escritorio, nada. Sacó libros de los estantes, buscando un panel oculto. Nada. Frustrada, se sentó en la silla de Rafael. Crujió bajo su peso, el cuero viejo, suave y desgastado, se veía en los lugares donde él había estado sentado durante años. Desde allí podía ver la obra de arte de Elena, su rostro sonriente en una docena de fotografías. ¿Qué te pasó?, pensó Esperanza. ¿Qué hizo tu padre? Su mirada se posó en el cuadro que había admirado antes, la puesta de sol sobre el agua. Algo en él parecía diferente ahora, a la luz de la lámpara. El marco estaba ligeramente torcido. Se puso de pie y se acercó. De cerca pudo ver la firma de Elena, la fecha, junio de 2008. 3 meses antes de morir. Esperanza levantó con cuidado el cuadro de la pared. Detrás estaba la caja fuerte. Pequeña, negra, con una cerradura que parecía original de la casa. La llave encajaba perfectamente en su mano. Se quedó allí, paralizada. Una vez que abriera esto, no habría vuelta atrás. Fuera lo que fuese que hubiera dentro, fuera cual fuese la verdad que Rafael hubiera ocultado, sería su responsabilidad. Las palabras de Sofía resonaron: algunos secretos permanecen enterrados por buenas razones. Pero otra voz, más suave, habló también. La voz de Rafael desde el hospital: a veces la verdad es la única herencia que vale la pena dejar. Esperanza giró la llave. La cerradura hizo clic. La puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro había 3 cosas. Un diario de cuero desgastado y repleto de anotaciones. Una carpeta manila abarrotada de documentos. Una pequeña caja metálica, cerrada con una combinación que desconocía. Primero sacó el diario y lo llevó al escritorio. El cuero estaba suave por el paso del tiempo, las páginas estaban llenas de la letra de Rafael, más firme aquí que en la carta que le había dejado, escrita cuando aún gozaba de buena salud. Ella abrió la primera página. 15 de marzo de 2008. Si estás leyendo esto, probablemente esté muerto. Bien. Quizás la muerte finalmente me dé algo de paz por lo que he hecho. Este diario es una confesión. Un registro de mi mayor fracaso. La verdad sobre la muerte de Elena que les he ocultado a todos, incluso a mí mismo, durante demasiado tiempo. Necesito escribirlo antes de que el cáncer me arrebate la mente junto con el cuerpo. Necesito que alguien lo sepa. Aunque ese alguien solo sean las páginas de este libro. Las manos de Esperanza temblaban mientras pasaba la página. Elena no murió en un accidente. En realidad, no. El choque fue muy real. La lluvia, la curva, el árbol que chocó a 100 kilómetros por hora. Todo eso pasó. Pero la razón por la que conducía esa noche, la razón por la que iba tan rápido, la razón por la que no prestaba atención, ahí reside la verdad. Las palabras se volvieron borrosas. Esperanza parpadeó con fuerza, concentrándose. Estaba huyendo de mí. De mi casa. De una pelea que habíamos tenido, la peor pelea. Quería ir a París a la escuela de arte. Le dije que no. Le dije que el arte era un pasatiempo, no una carrera. Le dije que estaba desperdiciando su futuro. Gritó que intentaba controlar su vida como controlaba todo lo demás. Dijo que me había convertido en un tirano que lo medía todo por el dinero y el poder. Ella no estaba equivocada. Pero eso no fue lo que la mató. Lo que la mató fue lo que dije después. En mi ira, en mi orgullo, le dije que si se iba a París, estaría muerta para mí. Aislada por completo. Sin dinero, sin apoyo, sin familia. Si eligiera el arte por encima del negocio familiar, estaría eligiendo estar sola. Me miró con tanto odio. Tanta decepción. Dijo: ya no eres mi padre. Solo eres un hombre que construye cosas y destruye gente. Entonces corrió. Tomó las llaves del coche y salió corriendo. Llovía a cántaros. Debería haberla detenido. Debería haber corrido tras ella. Pero mi orgullo, mi maldito orgullo, no me lo permitió. La dejé irse furiosa, en medio de una tormenta, emocionalmente devastada. 20 minutos después, llamó la policía. Esperanza tuvo que dejar de leer. Tenía la vista llena de lágrimas. Podía verlo con tanta claridad,
la joven desconsolada y furiosa, conduciendo demasiado rápido por las calles resbaladizas por la lluvia, con la mente puesta en el rechazo de su padre en lugar del camino que tenía por delante. Pero ni siquiera eso es lo peor, continuó la letra de Rafael en la página siguiente, ahora más temblorosa, como si el recuerdo mismo hiciera que su mano se tambaleara. Lo peor fue lo que pasó después. Michael tenía 25 años entonces y ya trabajaba en la empresa. Vino a verme 3 días después del funeral. Yo estaba en un estudio borracho rodeado de las obras de arte de Elena. Se sentó y me dijo: «Papá, sé que esto es difícil, pero tenemos que hablar de la empresa». La empresa. Su hermana había muerto y él quería hablar de negocios. Explicó que la muerte de Elena, por trágica que fuera, había simplificado las cosas. Ya no había dudas sobre la sucesión. Se acabó la incertidumbre sobre el futuro liderazgo. La empresa permanecería en la familia, pasando limpiamente de padre a hijo. De hecho, usó la palabra limpiamente. Debí haberlo echado. Debí haberlo repudiado allí mismo. En cambio, hice algo peor. Asentí. Estuve de acuerdo. Dejé que la muerte de Elena fuera conveniente. Esperanza se sintió mal. Dejó el diario y se puso de pie, paseándose por la habitación. Esto era lo que Rafael había cargado durante 15 años. Esta culpa aplastante, este conocimiento de que su orgullo había matado a su hija y su cobardía había permitido que se borrara. Ella regresó al escritorio y siguió leyendo. Por eso le dejo todo a alguien ajeno a la familia. Porque Michael y Thomas no lo merecen. Nunca lloraron a Elena. Lamentaron el trastorno que causó su muerte. La incómoda compasión pública, la interrupción temporal de las operaciones comerciales, las preguntas incómodas. Pero tú, quien quiera que seas leyendo esto, seguro que te importó. ¿Por qué si no te habría confiado esto? Seguro que preguntaste por ella. Seguro que la viste como algo más que una chica muerta en una fotografía. Gracias por eso. Gracias por dejarla ser real. Ahora, la decisión es tuya. En la carpeta Manila hay documentos, mensajes de texto entre Michael y Thomas de las semanas posteriores a la muerte de Elena. Correos privados. Conversaciones que no debía ver, pero que mis abogados descubrieron cuando les pedí que investigaran. Lo que encontrará le repugnará. Pero también responderá a preguntas sobre si mis hijos merecen su herencia. Haz con esta información lo que quieras. ¿Justicia? ¿Misericordia? ¿Silencio? No puedo decirte qué es lo correcto. No pude descifrarlo en 15 años. Pero creo que elegirás mejor que yo. La cajita contiene algo más. Algo más peligroso. La combinación es el cumpleaños de Elena, 0422. Dentro hay evidencia de algo que hice, algo terrible tras su muerte. Algo que solo Sofía sabe. Si abres esa caja, entenderás por qué tiene miedo. Entenderás el verdadero precio de esta herencia. Lo siento. Lamento no haber tenido el valor de afrontar esto en vida. Lamento haberlo convertido en tu carga. Pero confío en ti. Eres la primera persona en la que he confiado en 15 años. Rafael Ashford. El diario terminó ahí. Esperanza se sentó en silencio, mirando las palabras, sintiendo su peso sobre sus hombros. Como algo físico. Miró la carpeta Manila. La pequeña caja de metal. 2 secretos más. 2 verdades más. Su teléfono vibró de nuevo. Casi lo ignoró, pero algo la hizo mirar. Era un mensaje con foto de otro número desconocido. Sin texto, solo una imagen. Mostraba su edificio de apartamentos. Su ventana. Tomada desde el nivel de la calle, mirando hacia arriba. Llegó un segundo mensaje: bonito lugar. Sería una pena que le pasara algo. O a ti. Devuelve lo que no te pertenece. A Esperanza se le heló la sangre. Se levantó, se acercó a la ventana del estudio y miró hacia el oscuro terreno. ¿Había alguien ahí fuera? ¿Observando? Ella cerró las cortinas con el corazón latiéndole con fuerza. Su teléfono sonó. Esta vez no era un mensaje, sino una llamada. Número desconocido.
Ella respondió sin pensar, «¿Hola?» Respiración agitada al otro lado. Luego una voz distorsionada digitalmente, «Tienes algo que pertenece a la familia Ashford. Devuélvelo o habrá consecuencias». «¿Quién es?» «Tienes 48 horas. Anuncia que compartirás la herencia». 50 y 50, como dijo Morrison. O la cosa se pone fea. Es Michael. Porque amenazarme no es. Esto no es una amenaza. Es un hecho. La gente como tú no debería estar en casas como esa. No entiendes cómo funcionan las cosas en este mundo. Pero aprenderás. 48 horas. La línea se cortó. Esperanza se quedó paralizada, con el teléfono en la mano, sola en la enorme casa. Había sido ingenua al pensar que esto sería sencillo. Que simplemente podría aceptar la herencia y seguir adelante con su vida. Rafael lo sabía. Por eso le advirtió. Por eso le guardó los secretos. Ella miró la carpeta. La caja. Si Michael la amenazaba ahora, antes de que siquiera pasara una noche en esa casa, ¿qué haría cuando descubriera el contenido de esos documentos? ¿Cuándo supiera lo que Rafael había ocultado? 48 horas, había dicho la voz. Esperanza volvió a sentarse en el escritorio. Abrió la carpeta Manila. Dentro había impresiones de mensajes de texto, correos electrónicos y documentos financieros. Empezó a leer. Intercambio de texto entre Michael y Thomas Ashford, octubre de 2009. Miguel, por fin. Papá se retracta de sus planes de expansión. La muerte de Elena lo afectó profundamente. Tomás, eso no es algo para celebrar, Mike. Miguel, no estoy celebrando. Pero los hechos son los hechos. No está pensando con claridad. No lo había visto tan vulnerable desde que mamá se fue. Buen momento para hacer algunos cambios. Tomás, Jesús, Miguel. ¿Miguel qué? Estoy siendo práctico. Lloraremos como corresponde y luego seguiremos adelante. Eso es lo que papá querría. Lo que Elena querría. Tomás, ni siquiera te agradaba Elena. Miguel, eso no es cierto. Amaba a mi hermana. Pero la vida sigue. Los negocios siguen. Esperanza sintió que se le revolvía el estómago. Siguió leyendo. Correo electrónico de Michael Ashford a Thomas Ashford, noviembre de 2009. Tomás. Papá está empeorando. Ayer lo vi hablando con el retrato de Elena como si lo oyera. Sofía cree que necesita terapia. Yo creo que necesita un propósito. Propongo que adelantemos la expansión a Singapur. Que se centre en algo más que en el dolor. Que vuelva al trabajo. Cuanto más tiempo pase solo en esa casa, más inestable se volverá. Además, deberíamos hablar del fondo fiduciario. La parte de Elena ahora revierte al patrimonio. Son $45 millones adicionales que podríamos movilizar. Solo digo. Metro. La respuesta de Thomas. Michael, es demasiado pronto. Han pasado 6 semanas. Dale tiempo. ¿Y el fondo fiduciario? ¿En serio? Ese dinero es de Elena. Debería ir a una organización benéfica en su nombre o algo así. T. Respuesta de Michael. ¿Caridad? Somos una organización benéfica, para cada empleado, cada accionista, cada cliente que depende de nosotros. Ese dinero mantiene la empresa fuerte. Elena lo entendería. Deja de ser emocional y empieza a ser estratégico. Eso es lo que hacen los líderes. Metro. Había docenas más. Meses de correspondencia que mostraban a Michael aprovechándose sistemáticamente del dolor de su padre, impulsando acuerdos que Rafael normalmente habría vetado, tomando decisiones que beneficiaban a la división de Michael a costa de la empresa. Y Thomas, el débil Thomas, protestando por correo electrónico, pero nunca en persona. Nunca se enfrenta a su hermano. Un documento financiero mostró que Michael se había dado a sí mismo un bono de $2 millones 6 meses después de la muerte de Elena, aprobado durante una reunión de junta a la que Rafael no había asistido. Esperanza sintió que la rabia crecía en su pecho.
Estos hombres arrogantes y fríos, habían usado la muerte de su hermana como una oportunidad. Habían visto a su padre derrumbarse y solo vieron ventaja. Rafael tenía razón. No merecían su dinero. No merecían nada. Miró la pequeña caja de metal. La cerradura con combinación brillaba a la luz de la lámpara. Cumpleaños de Elena, 0422. Cumpleaños de Elena, 0422. 22 de abril. Los dedos de Esperanza se movieron hacia la cerradura. 4 rotaciones. 2. 2. 2. La caja se abrió con un clic. Dentro había una unidad USB y una nota escrita a mano en el recetario de Rafael. Imágenes del vídeo del auto de Elena. Le pagué al jefe de policía $100,000 para que no se incluyera en el informe oficial. Solo 3 personas las han visto, yo, el jefe, ahora jubilado y mudado a Florida, y Sofía, no pude ocultárselo. Míralo si te atreves. Pero una vez que lo hagas, no podrás dejar de verlo. La verdad a veces es peor que la mentira. Esperanza agarró la memoria USB como si fuera a explotar. Miró la computadora de Rafael sobre el escritorio. Todavía enchufada, probablemente aún funcionando. ¿Quería saberlo? ¿Lo necesitaba? Un sonido desde abajo la dejó paralizada. Una puerta cerrándose. Pasos. Alguien estaba en la casa. Rápidamente guardó todo en la caja fuerte, excepto la memoria USB, que se guardó en el bolsillo. Apagó la lámpara del escritorio y se dirigió a la puerta del estudio, escuchando. Los pasos subían las escaleras. Lentos. Deliberados. Señorita Morales. Una voz masculina. Desconocida. Señorita Morales, soy Robert Chen. Soy el administrador de la casa. Sofía llamó y dijo que estaría aquí esta noche. Disculpe la hora tan tardía, quería pasar a ver cómo estaba todo, asegurarme de que todo estuviera bien. Esperanza se relajó un poco, pero mantuvo la guardia alta. Abrió la puerta del estudio. En lo alto de las escaleras había un hombre asiático de unos 50 años, con cardigan y gafas, y una linterna en la mano. Parecía más un bibliotecario que una amenaza. Disculpe si la asusté, dijo. Debería haber llamado primero. Llevo 20 años administrando esta casa. El señor Ashford me dio una llave para emergencias. Está bien. Esperanza salió al pasillo. Solo estoy nerviosa. Ha sido un día largo. Me lo imagino. El rostro de Robert era amable. Todo esto debe ser muy abrumador. Quería que supiera que el personal, yo mismo, la jardinera María, la cocinera Patricia, estamos aquí para ayudar. El señor Ashford era un buen empleador. Justo. Generoso. Lamentamos mucho su fallecimiento. ¿Conocías a Elena? La pregunta salió antes de que Esperanza pudiera detenerla. La expresión de Robert se suavizó. Sí. Empecé a trabajar aquí cuando tenía 7 años. La vi crecer. Era especial. Cuando murió, algo en esta casa también murió. El señor Ashford nunca volvió a ser el mismo. ¿Cómo era ella? Inteligente. Divertida. Terca como su padre, pero amable como su madre. Solía pintar en el jardín, hay un estudio en la parte de atrás. Después del accidente el señor Ashford lo cerró. No soportaba entrar. Hizo una pausa. ¿Por qué lo preguntas? Porque todo el mundo habla de su dinero o de su muerte, pero nadie habla de su vida. Me parece mal. Robert sonrió. Le irá bien aquí, señorita Morales. El señor Ashford eligió bien. Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Una cosa más. Había un coche aparcado calle abajo cuando llegué. Un sedán oscuro con cristales tintados. Se alejó cuando entré en la entrada. Puede que no sea nada, pero tenga cuidado. El señor Michael siempre fue ambicioso. La muerte de su padre y su herencia, mucha ambición frustrada. Después de que Robert se fue, Esperanza revisó todas las puertas y ventanas.
Todo estaba cerrado, pero no se sentía segura. La casa era demasiado grande, demasiado llena de sombras y secretos. Fue al dormitorio principal, cerró la puerta con llave y colocó una silla bajo el tirador por si acaso. Luego sacó la unidad USB. Su portátil, el viejo y barato portátil de su estudio, estaba en su bolso. Lo había cogido esa mañana sin saber por qué. Ahora estaba contenta. Conectó la unidad. Un archivo, vídeo-elena-092309, MP4. Su cursor se posó sobre él. Una vez que hizo clic, no hubo vuelta atrás. 48 horas, había dicho la voz. Pero, ¿y si la verdad de este viaje lo cambiara todo? ¿Y si le diera poder, comprensión o la prueba de algo que pudiera protegerla? Esperanza hizo clic. Se abrió el reproductor de vídeo. La grabación era oscura y granulada, tomada desde una cámara de tablero. La lluvia caía sobre el parabrisas. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente. Las manos de Elena en el volante, los nudillos blancos. Audio, ella solloza. Jadeando entre sollozos. Lo siento, decía. Lo siento mucho, papá. Por favor. Por favor, no me odies. Intentaba llamar a alguien. El teléfono se le resbalaba de las manos mojadas. Lágrimas, lluvia y desamor. El camino se curvaba más adelante. Iba demasiado rápido. Papá, por favor, contesta. Por favor. Lo siento. Haré lo que quieras. Solo por favor. El árbol apareció ante los faros. Ella lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par. Ella gritó. Intentó frenar, desviarse, pero era demasiado tarde, demasiado rápido, demasiado mojado. El impacto fue espantoso. El vídeo se quedó en negro. Entonces solo audio. La voz de Elena, entrecortada, se desvaneció. Dile a papá que lo quiero, dile que estoy. Silencio. Esperanza lloraba tan fuerte que no podía respirar. Lo vio una y otra vez. Cada vez, el horror era fresco. Elena intentaba llamar a su padre cuando se estrelló. Se disculpaba. Intentaba arreglar las cosas. Rafael lo sabía. Había visto la grabación. Sabía que las últimas palabras de su hija eran una disculpa. Lo había ocultado porque la verdad era insoportable. Ella había muerto amándolo, tratando de alcanzarlo, y él había dejado que Michael desestimara su muerte como conveniente. Ahora Esperanza lo entendía. Este era el veneno de la herencia. No el dinero ni la responsabilidad, sino el conocimiento. El peso aplastante de saber lo que realmente había sucedido y lo que se había hecho al respecto. Su teléfono vibró. Otro mensaje. Se te acaba el tiempo. Mañana por la noche a las 8 de la tarde ven al edificio Ashford. Último piso. Ven solo o llamaremos a la policía. Fraude, influencia indebida, maltrato a personas mayores, podemos lograr que los cargos se mantengan. Elige con cuidado. Esperanza miró la pantalla de su computadora portátil, congelada en el último fotograma del rostro de Elena antes del accidente. Pensó en los mensajes de Michael. Su frialdad. Su cálculo. Pensó en la culpa de Rafael. Su cobardía. Su último intento de redención. Pensó en la elección, compartir la herencia y comprar la paz, o conservarla y luchar por la justicia. ¿Pero la justicia de quién? ¿La de Elena? ¿La de Rafael? ¿La suya? La herencia envenenada pesaba sobre sus hombros. Y tenía 48 horas para decidir qué hacer con ella. Afuera, en la oscuridad, el coche con vidrios polarizados regresó a su lugar en la calle. Y en ese coche Michael Ashford observaba las luces del dormitorio principal, planeando su próximo movimiento. La guerra no acababa de empezar. Estaba a punto de explotar. Guión bajo 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 gui. Continuará.